Ahora todos quieren salvarse mediante una fe superficial, sin los frutos de la fe, sin el bautismo de la prueba y la tribulación, sin amor ni esperanza y sin prácticas verdaderamente cristianas. Reflexionaba Conrado Grebel, el conocido anabaptista suizo. Tanto Lutero como Zwinglio, hermanos, se quejaban que a través de los siglos el cristianismo había dejado de ser lo que en los tiempos del Nuevo Testamento había sido. Lutero deseaba entonces librar de todo aquello que contradijera las Escrituras. Zwinglio iba más lejos y sostenía que sólo había de practicarse o de creerse lo que se encuentra en la Biblia. Pero pronto aparecieron otros que señalaban que el propio Zwinglio no llevaba esas ideas a su conclusión lógica. El anabaptismo. Sobre eso vamos a hablar hoy día, teniendo como fondo ciertamente el texto Historia de la Reforma de don Justo González. Según los primeros anabaptistas, estas personas, Zwinglio y Lutero, habían olvidado por completo que en el Nuevo Testamento hay un contraste marcado entre la iglesia y la sociedad que lo rodea. Ese contraste pronto se tornó en una suerte de persecución, porque la sociedad romana no podía tolerar el cristianismo primitivo. Luego la aveniencia entre la iglesia y el Estado, la aparición de Constantino y esta suerte de conversión, para algunos espuria o dudosa en definitiva, constituía en sí mismo un abandono de los ideales del cristianismo primitivo. Por tanto, la reforma que había iniciado Martín Lutero debería o debió ir más lejos si verdaderamente quería ser obediente al mandato bíblico. La iglesia no debía confundirse con el resto de la sociedad. Y la diferencia fundamental entre ambas es que mientras se pertenece a una sociedad por el mero hecho de nacer en ella y sin hacer decisión alguna al respecto para ser parte de la iglesia, hay que hacer, sostenían los anabaptistas, una decisión personal. La iglesia, sostenían, es una comunidad voluntaria y no una sociedad dentro de la cual nosotros evidentemente nacemos. La consecuencia inmediata de todo esto es que el bautismo de niños ha de ser rechazado. Ese bautismo da a entender que es cristiano sencillamente por haber nacido en una sociedad supuestamente cristiana, pero tal entendimiento oculta la verdadera naturaleza de la fe cristiana que requiere ciertamente decisión propia. Estos reformadores más radicales sostenían que el conjunto de la fe cristiana era en esencia pacifista. Sostenían que el Sermón del Monte ha de ser obedecido al pie de la letra, literalismo puro. A pesar de las constantes y muchas objeciones sobre la imposibilidad de practicarlo, eso es cierto, porque se requiere gracia cotidianamente, pues tales objeciones se deben a la falta de fe. Señalaban, los cristianos no han de tomar las armas para defenderse a sí mismos, ni para defender la patria, aun cuando sea amenazada por los turcos, decían ellos. Como era de esperarse, tales doctrinas no fueron bien recibidas en Alemania, donde la amenaza de los turcos era constante, ciertamente, ni tampoco este predicamento fue muy popular en Zúrich y los demás cantones protestantes de Suiza, donde la fe protestante estaba en peligro de ser aplastada por los católicos. Hermanos, estas opiniones aparecieron en diversos lugares en el siglo XVI. Al parecer, sin que logremos establecer una conexión directa entre sus diversos focos, pero fue en Zúrich donde primero surgieron a la luz. Allí había un grupo de creyentes que permanentemente estaba leyendo la Biblia. Muchos de ellos eran personas educadas, ilustradas, que permanentemente molestaron a Zwinglio para que éste tomara una posición mucho más radical respecto a la reforma. En particular, estas personas se daban el nombre de hermanos, sostenían que se debía fundar una congregación
o grupo de los verdaderos creyentes, en contraste con quienes se decían cristianos por el hecho de haber nacido en un país cristiano y haber sido bautizados de niños, es decir, creyentes en términos muy nominales. Cuando al fin resultó muy evidente que Zwinglio no iba a tomar el camino que ellos le impulsaban a tomar y que ellos permanentemente propugnaban, algunos de estos hermanos decidieron fundar ellos mismos una comunidad de verdaderos creyentes. Surge el perfil, la imagen de Jorge Blaurock, que le pidió a otro de estos hermanos, estamos situados en Zúrich, y aparece Conrado Grebel que lo bautizara. Fíjense que el 21 de enero de 1525, junto a la fuente que se encontraba en medio de la plaza de Zúrich, Grebel bautizó a Blaurock. Blaurock, un personaje que es necesario que conozcamos dentro del entramado de la historia del anabaptismo. Aquel primer bautizo no fue todavía por inmersión, pues lo que ocupaba tanto a Blaurock como a Grebel y a los demás no era en sí la forma en que se administraba el rito, sino la necesidad de que la persona tuviese fe y confesara esta fe antes de ser bautizada. Con el tiempo, en sus esfuerzos por ser lo más bíblico posibles, empezaron a bautizar por inmersión. Pronto, a raíz de esta práctica, se les dio a estas personas, a los hermanos, al grupo que hacía Conrado Grebel junto con Jorge Blaurock, se les da el nombre de anabaptistas, que no quiere decir sino rebautizadores. Es obvio, ese nombre no era del todo exacto. No eran necesariamente rebautizadores, decían ellos. Porque lo que los supuestos rebautizadores decían no era que fuera necesario bautizarse de nuevo, sino que el primer bautismo no era válido. Me resulta conocida esta pretensión hoy día, en pleno siglo XXI. Y por tanto, entonces, respecto a este bautismo nominal que se hacía cuando estas personas eran niños, y formaban parte de la comunidad de la fe. Por lo tanto, el bautismo que se recibía después de confesar esta fe era el primero y único. Este bautismo entonces invalidaba el bautismo nominal al cual eran sometidas las personas cuando eran niñas, porque no había, a la luz de lo que sostenían los anabaptistas, no había fe entonces. Bueno, la historia les conoce como anabaptistas y ese es el nombre, ¿cierto?, con que han sido identificados a través de la historia. Permítame contarles, hermanos, que el movimiento anabaptista pronto atrajo gran oposición. Ya sea se tornan enemigos los católicos, como asimismo muchos reformadores los combatieron con energía. Aunque esta oposición se expresaba comúnmente en los términos más teológicos, el hecho, hermanos, es que los anabaptistas fueron perseguidos porque se les consideraba subversivos, radicales, confrontacionales, porque la pretensión de ellos era entonces vivir el evangelio al pie de la letra. Las reformas llevadas a cabo por Lutero y por Zwinglio no le eran suficientes para ello, había que radicalizarlo. De hecho, permanentemente fustigaron a Zwinglio para que llevara a cabo una reforma mucho más radical de lo que hasta ese momento se había llevado a cabo. La sociedad entonces era una sociedad nominalmente cristiana y a partir de eso entonces había que retirarse, había que restarse de ella. Lo que había ocurrido en la iglesia después de las persecuciones con la conversión de Constantino era básicamente que nos daba el estándar de una fe verdadera, genuina, real. Los anabaptistas tenían la pretensión de que la interpretación del Evangelio tenía que ser un reto radical al orden social que se había establecido. Y eso fue sin duda, sin quererlo, lo que hicieron los anabaptistas, enfrentar a la sociedad, que para ellos resultaba intolerante. Hay que rescatar que pese a esta actitud extrema o radical, los anabaptistas originalmente eran
pacifistas surgieron en el siglo XVI al alero de la reforma religiosa, pero no era suficiente entonces, como señalábamos, lo que los reformadores habían llevado a cabo para responder a este reto de radicalidad que los anabaptistas estaban planteando. Además, ellos insistían en el contraste que se establecía entre la iglesia y la sociedad natural. Los anabaptistas estaban implicando que las estructuras de poder de esa sociedad no han de transferirse a la iglesia. Hay que mencionar, hermanos amados, que el anabaptismo encuentra o hace eco inicialmente entre hombres muy ilustrados, pero que también toma las capas más modestas de la sociedad en el caso de Alemania. El luteranismo se veía sostenido por los príncipes que habían abrazado las ideas de Lutero y quienes gozaban de gran autoridad, no solamente en los asuntos políticos, sino también en los asuntos eclesiásticos. En la Zürich de Zwinglio, el Consejo de Gobierno era quien, en fin de cuentas, dictaba las políticas religiosas. Y lo mismo era cierto en los territorios católicos, donde de alguna forma se conservaba la tradición medieval. Hay que mencionar que nunca ha habido acuerdo entre la Iglesia y el Estado. Había cierta concordancia en algunos puntos, habían ciertas presuposiciones comunes, pero la Iglesia y el Estado o la sociedad, representada también como una extensión de un Estado secular, generaba conflictos a estos hermanos. Hay que mencionar que muchos de los anabaptistas eran igualitarios, muchos se trataban entre sí de hermanos. En la mayoría de sus grupos las mujeres tenían tanto derechos como los hombres, a menos en teoría, ciertamente. Los pobres y los ignorantes eran tan importantes como los ricos y los sabios, y aquí hay una distinción que hemos de mencionar respecto del luteranismo, que fundamentalmente había conquistado las capas no solo ilustradas de la Alemania de ese entonces, sino también de la nobleza de ese periodo. Alguien ha mencionado que el anabaptismo tenía un sustrato un tanto socialista por esta consignación de igualdad entre los sujetos que componían la comunidad eclesiástica. Todo lo que los anabaptistas hicieron resultaba ser muy subversivo en la Europa del siglo XVI. Y por tanto, hermanos, comienza la persecución a los anabaptistas. En el año 1525, los cantones católicos de Suiza comenzaron a condenar a los anabaptistas a la pena capital, comenzaron a asesinarlos. Al año siguiente, el año 1526, el Consejo de Gobierno de Zúrich decretó también la pena de muerte para quien rebautizara o se hiciera rebautizar. O sea, el conflicto escaló hasta ese nivel. Hasta ese nivel. Por lo tanto, hermanos amados, era un mare magnum de ideas que estaban en conflicto, en colisión en ese periodo de la historia. Lo cierto es que comenzaron a ser perseguidos. En Alemania no existía hasta ese momento una política uniforme, pues se aplicaban a los anabaptistas las viejas leyes contra los herejes, y cada estado seguía el curso que le parecía. Vamos al año 1528, Carlos V decretó la pena de muerte para los anabaptistas. Eran perseguidos entonces por los reformados, eran perseguidos por los luteranos y eran perseguidos también por la Iglesia Católica. En este caso, Carlos V tuvo que echar mano a una vieja ley romana creada para extirpar precisamente el donatismo, según la cual quien se hiciera culpable de rebautizar o de rebautizarse debía ser condenado a muerte. Y cito también la Edita de Spira en el año 1529, la misma en que los príncipes luteranos protestaron y a partir de este hecho o de este hito histórico recibieron por ello el nombre de protestantes. Fíjense que en 1529 la Dieta o en el Concilio de Spira se aprobó el decreto imperial contra los
anabaptistas. La persecución estaba ceñida sobre ellos de manera tal que fueron asesinados. El único príncipe alemán que, sin protestar formalmente, se negó por razones de conciencia a aplicar el decreto imperial en sus territorios fue Felipe de Hesse. Hay un personaje que es interesante estudiarlo, Ameno Simons, que abrazó el anabaptismo en 1536 y pronto llegó a ser uno de los jefes más distinguidos que tuvo el anabaptismo en el siglo XVI. Pero sigamos, en algunos lugares como en la Sajonia electoral, donde vivía precisamente Lutero, se acusó a los anabaptistas tanto de herejes como asimismo también de sediciosos, es decir, de alterar el orden social y público. Puesto que lo primero, ¿cierto?, el tema de rebautizar era un crimen de carácter religioso, y lo segundo, es decir, el hecho de que estaban en contra de cómo estaba configurada la sociedad, una sociedad en ese periodo muy radicalizada, muy secularizada también. Si los hermanos menonitas hubiesen vivido hoy día, aún cuando hay comunidades menonitas, y aquí en América hay, pero bueno, ese sería otra conversación, ciertamente. Las cortes eclesiásticas, como las civiles, tenían jurisdicción, hermanos, para castigar a quien se atreviera a repetir el bautismo y a quien se negara a presentar a sus hijos pequeños para que lo recibieran. Nos dice don Justo González que el número de los mártires fue enorme, probablemente mayor que el de todos los que murieron durante los 3 primeros siglos de la iglesia cristiana. ¿Está escuchando, mi hermano? Era tan cuantiosa la cantidad de anabaptistas que murieron producto de esta férrea persecución de que eran objeto, ¿cierto?, desde los zwinglianos hasta los luteranos y la Iglesia Católica Romana. Hay que mencionar que el modo en que se les aplicaba la pena de muerte variaba de un sitio a otro. En algunos lugares se les condenaba a los anabaptistas, fíjense ustedes, a morir ahogados. En algunos casos eran quemados vivos, siguiendo la costumbre establecida siglos antes, pero no faltaron casos, nos dice nuestro referente literario, Justo González. Hubieron casos en que fueron muertos en medio de torturas increíbles. Muchos de ellos, hermanos, fueron descuartizados. La historia de heroísmo en tales circunstancias llenaría volúmenes, y tal parecería que mientras más se les perseguía, más crecía el movimiento. Los anabaptistas fueron ciertamente revolucionarios. Y hay que establecer un parangón histórico. Tenemos que contextualizar la historia. Hoy día, ciertamente, el fundamentalismo evangélico de alguna manera también responde a estos cánones anabaptistas. Cualquiera que disienta con ellos respecto a la forma de vestir, respecto a la forma de hablar, qué ver, qué no ver, a las prohibiciones que se establecen. Yo mismo soy seguidor de algunos predicadores del mundo pentecostal muy fundamentalista, donde se regula la forma en que tienen que vestirse, los lugares que tienen que visitar. Es decir, muchas de aquellas comunidades evangélicas de este pentecostalismo criollo propio en nuestro país, acá en Chile, de pronto también tiene atisbos anabaptistas. Hay que mencionar que los anabaptistas fueron severamente perseguidos al punto de que muchos de ellos, como hemos señalado y como citamos a don Justo González, que hubo muertes masivas, muchos de ellos, hermanos, fueron ejecutados de forma ruin, terrible. Y el número de mártires, no nos olvidemos, probablemente la suma de hermanos de anabaptistas asesinados sea mayor que la suma de cristianos, de nuestros hermanos, que fueron ejecutados y severamente castigados en los 3 primeros siglos de la iglesia cristiana. El anabaptismo ciertamente tiene muchas cosas que enseñarnos, pero asimismo también algunas cosas que de pronto, a la luz de las Escrituras, pueden ser reprochables. El excesivo literalismo que de pronto aplican al estudio de la palabra del Señor. Hermanos amados, tenemos mucho que aprender de los anabaptistas, pero también tenemos que alejarnos de aquel evangelicalismo fundamentalista, literalista, que se aleja del conocimiento,
ah, un pentecostalismo que de pronto, hermanos, impide que los hermanos se eduquen, profundicen en la teología, que asistan a seminarios bíblicos. En fin, hay acá un atisbo, cierto, histórico, que hoy día muchas iglesias hermanas nuestras tienen para sí. Hermanos amados, vamos a dejar hasta aquí este podcast y seguiremos con los anabaptistas revolucionarios. Conoceremos quién fue Tomás Münster en nuestra próxima entrega. Muchas gracias por su buena voluntad y escucharnos en estos podcasts. El Señor les bendice.